Hola a todos, bienvenidos a este espacio de aprendizaje e inspiración en el set de conocimiento de Jaime Textil Colombia 2025, un producto Inex Moda Transforma. Hoy tendremos un día muy nutrido con conferencias y conversatorios que preparamos con mucho cariño para todos ustedes con expertos de la industria del hogar. Los invito a disfrutar de estos contenidos y a iniciar este último día del set de conocimiento con una conferencia muy especial, Future Snoops, Narrativas para el Hogar Otoño-Invierno 2025-2026, a cargo de Sara Carvajal, del Laboratorio de Conocimiento de Inex Moda. Sara, bienvenida. Hola, buenos días para todos. Bienvenidos a este tercer día de programación de Jaime Textil Colombia 2025. Es un placer estar aquí acompañándolos en este espacio de conocimiento de inspiración. Espero que todo este contenido que vamos a ver a continuación les sirva como ruta de nutrición para generar propuestas y productos cada vez más llamativos. Les cuento que esta información que vamos a ver a continuación es gracias a nuestra alianza Future Snoops Inex Moda. De hecho, también les cuento que estamos estrenando una nueva imagen de nuestra plataforma de tendencias, antes conocida como Fashion Snoops. Esta mirada tiene como ese propósito de ampliar toda esta permeabilidad en las diferentes industrias creativas. Estamos entonces proporcionando información relativa a las diferentes industrias, por ejemplo, musical, de diseño de espacios, por supuesto de hogar, a la industria también vestuario. Entonces esperamos que también estas nuevas herramientas que se van incorporando en la plataforma sean de gran valor para todos sus procesos creativos. Vamos a ver entonces cuáles son esas principales historias, conceptos de inspiración para la temporada otoño-invierno 25-26 que corresponde al segundo semestre de este año. Empezamos por nuestra primera historia que se llama Cultivar. Cultivar viene precisamente como una respuesta de los consumidores frente a las diferentes crisis humanitarias que estamos enfrentando, cómo queremos reconectarnos con los procesos mucho más lentos, procesos creativos que nos llevan a encontrarnos de nuevo con la labor de los artesanos, de estas personas que transforman los materiales y que tienen también una conexión mucho más profunda con la naturaleza. Vamos a ver un corto video de inspiración asociada a esta narrativa, a este concepto, para que sigamos articulando esos diferentes elementos de inspiración para generar espacios mucho más cautivadores y por supuesto funcionales para el consumidor. Bueno, definitivamente cultivar, como les mencionaba, nos conecta con esas tradiciones heredadas, con estos procesos locales y de hecho nos invita a tener una mirada de apreciación por todas estas tradiciones indígenas, conectarnos, por ejemplo, con los productos locales, con las materias primas locales, volver a recorrer con una mirada de curiosidad nuestros territorios, hace parte fundamental de la inspiración de este concepto. Sin duda, también se van entremezclando unos elementos de modernidad, hacer también los espacios, los productos mucho más funcionales en términos de lo que necesita el consumidor de hoy. No queremos llenar nuestras casas o nuestros espacios de elementos sin un fundamento. Realmente queremos conectar con ese propósito y contar también una historia personal a partir de estos elementos que van habitando nuestros espacios. Como la carta de color que nos encontramos de forma complementaria, vemos una carta muy predominada por unos colores cálidos, colores que también se sienten sofisticados, pero al mismo tiempo acogedores. Estamos bajo una atmósfera mucho más familiar y de alguna manera también tiene un sentido nostálgico esta historia de inspiración, pero definitivamente la conexión con la tierra también es un elemento protagónico que se hace evidente y se manifiesta en esta carta de color. Como materiales fundamentales dentro de este primer concepto y narrativa, por supuesto, todo lo que nos brinda la tierra, de una forma respetuosa, de una forma también conectando con esos materiales que se van regenerando, es importante tenerlo en cuenta. Y como les mencionaba hace un momento, es también una invitación para tener otra mirada de nuestros territorios.
cómo podemos abastecernos localmente de todas esas materias primas para tener el menor impacto negativo a nivel ambiental. Vemos entonces mucha participación de maderas, por ejemplo, maderas como el cedro, conectarnos también con los elementos de tejeduría provenientes de fuentes vegetales como el sisal, que es un textil o un elemento que viene de la familia del ágave, de la penca, cómo este se transforma y bajo un proceso donde dejamos que el material se vaya curando, se vaya secando, también podemos conectarnos con esas propuestas o esas narrativas de las formas de los tejidos indígenas para llevarlos al desarrollo de producto. Mármoles o piedras que revelen también ese paso del tiempo, cómo los minerales van adquiriendo ciertas formas, ciertas ondas a medida que va pasando el tiempo y que, por ejemplo, los ciclos de la luna o también la luz del sol, dependiendo de la incidencia que tienen sobre estos materiales, los van transformando y van generando una propuesta completamente personalizada. Definitivamente cultivar también destaca todos esos elementos que adquieren una característica personalizada en la medida en que no tenemos materiales o resultados completamente homogéneos. De hecho, aquí estamos abrazando la imperfección, estamos adoptando la imperfección como un nuevo estándar de belleza para obtener esos productos que cuentan una narrativa personalizada. Latones también, elementos metálicos, pero que adquieren esa cualidad mucho más rústica, imperfecta, también hacen parte de estos elementos. Piedras curadas, piedras volcánicas también se manifiestan como materiales imprescindibles en esta narrativa. Como detalles de diseño, las incrustaciones o los juegos con estos mix de madera también hacen parte, los relieves tallados, como les decía, esa participación, esa inspiración en los pueblos indígenas, en esas tradiciones manuales, en la intervención del artesano que va personalizando también estos productos, va inyectándole esa historia, esa narrativa también personal, de pronto también investigar un poco de esos bagaje de la mitología, de las leyendas que se van contando en esos diferentes territorios, también hace parte como de esos elementos de grafías o de historias de personalización que se van inyectando en estos detalles de diseño. Bordados, por ejemplo, detalles como los flecos mucho más despelucados o mucho más desordenados. Como les decía, la imperfección es nuestro nuevo estándar de belleza. Elementos o key items que hacen parte de esta narrativa del cultivar. Los relieves tallados, acá nos conectamos entonces con esa práctica y con esa mano del artesano que va transformando esos productos o esos materiales de una forma mucho más lenta. Entendemos que el producto no nace de una forma homogénea o estandarizada, por el contrario, queremos apreciar y apropiarnos también con todo el respeto de esas prácticas mucho más lentas y llevarlas a estos productos en nuestros hogares. Las franjas fibrosas, hemos notado que en las últimas temporadas, sobre todo para el segmento de hogar, no queremos paredes completamente homogéneas o que se intervienen solamente con color y con pintura. De hecho, las texturas empiezan a adquirir ese carácter protagónico también en nuestros hogares y toda esta inspiración en esos vegetales, en estas fibras, en tejidos, se van haciendo mucho más manifiestos y evidentes en la intervención textil de nuestras paredes o nuestros diferentes espacios. Darle esa cualidad táctil también a los espacios le da pues como cierto carácter individual y donde el mismo propietario puede empezar a impregnar su historia personal a partir de estos elementos de intervención. Y la tradición remasterizada nos cuenta esa historia de cómo podemos mezclar y jugar un poco también con esos diferentes elementos de transformación, con esas diferentes técnicas, volvernos un poco más exploradores y convertirnos nosotros mismos en artesanos, por ejemplo, en la talla de la madera o en elementos de tejeduría, por ejemplo, a través del mimbre, elementos también de piedras o estas piedras volcánicas que les comentaba, cómo se empiezan a mezclar y a fusionar todas esas diferentes técnicas para obtener un resultado completamente personalizado. Elementos o ideas claves que nos llevamos entonces de esta primera narrativa. Definitivamente la sabiduría indígena, como les decía, queremos tener esa mirada respetuosa hacia el pasado, conocer un poco más sobre nuestros orígenes, de dónde venimos y cómo esos artesanos van transformando estos diferentes materiales, cómo ellos tienen también una conexión mucho más profunda y respetuosa con la naturaleza
entienden que esos elementos o que esas materias primas deben cumplir unos ciclos naturales, entonces queremos entender mejor, conectarnos con esas prácticas regenerativas para poder preservarlas hacia el futuro. Es decir, cómo mantenemos toda esa tradición en las nuevas generaciones de una forma completamente donde los estamos honrando. También tenemos las artesanías auténticas. Como les mencionaba, acá nos conectamos entonces con esa capacidad creativa del artesano, en cómo entendemos y conectamos, tenemos una relación mucho más profunda con los materiales para convertirlos en objetos que también cuenten nuestras historias personales. Trabajar con los ciclos naturales de la tierra, con los ciclos de la naturaleza. Ahorita les comentaba cómo ahora estamos apreciando, por ejemplo, los materiales que vienen de fibras naturales o cómo las fibras que provienen de los animales pueden cambiar ligeramente sus tonalidades, sus colores, de acuerdo a la incidencia que va teniendo el sol o de acuerdo a los ciclos de la luna. Entonces, no estamos buscando un carácter homogéneo estandarizado en el producto, ni siquiera en el color de las fibras, estamos apreciando todas esas pequeñas variaciones que le dan también un carácter auténtico a los productos. Las prácticas regenerativas, volvemos a mirar nuestros territorios de una forma renovada, de una forma mucho más respetuosa también. Entendemos que el abastecimiento local puede ayudarnos también con las prácticas de sostenibilidad y responsabilidad con la naturaleza. Entonces acá es importante entender y apropiarnos también un poco de esas fibras que están mucho más cerca o de los procesos que podemos entender de este contexto local para llevarlo a la creación de productos. Y por último, hablamos de la narración folclórica como una manera también de entender este pasado indígena de estos pueblos que nos acompañan y que hacen parte de nuestra historia, cómo su visión cosmogónica, cómo su conexión con la naturaleza, su conexión con el cosmos puede empezar a inspirarnos también y entender nuestra propia espiritualidad. Entonces, esa forma de narrar historias, de conectarnos y de entender que las comunidades nos conectamos es a través de las historias, hace parte también fundamental de la manera como intervenimos nuestros espacios y nuestros productos. Nuestra segunda narrativa o el segundo concepto de la temporada se llama reponer o descanso. De hecho, también pues sería la traducción de este término de repose. Y aquí tenemos una mirada un poquito más juguetona, un poco más lúdica. Nos conectamos con ese niño interior, ese niño curioso. Y esto viene también como una respuesta de los consumidores frente a crisis que estamos enfrentando en muchos ámbitos. Sobre todo, esta tiene una fuerte influencia de las crisis económicas. Definitivamente la pandemia nos ha dejado unos nuevos comportamientos y unos nuevos destinos que van teniendo nuestros bolsillos y nuestras capacidades económicas. Frente a esa realidad que no podemos invadir y frente a un futuro que todavía se puede sentir muy incierto, los consumidores estamos buscando pequeñas indulgencias, estamos buscando pequeños momentos de alegría que nos puedan dar como esos caprichos cotidianos. Entonces estamos conectándonos con esa posibilidad de ser un poco más infantiles, ser un poco más niños, pero precisamente como una vía de escape frente a un contexto que a veces puede sentirse bastante abrumador. Bueno, descanso, entonces nos propone, como les decía, esos pequeños momentos de indulgencia, de diversión. Hay una nueva mirada también del minimalismo, porque tendemos a asociar a que el minimalismo es algo completamente estándar, plano, que no tiene como una cualidad y una personalidad única y auténtica. Entonces estamos replanteando todo ese concepto del minimalismo. Entendemos que el minimalismo lo que nos ofrece es funcionalidad, nos ofrece también una conexión más profunda con nuestras necesidades como consumidores. No queremos productos que simplemente adornen nuestros hogares, queremos productos que funcionen para nuestros hogares.
y poderle añadir también unos giros inesperados, unos elementos de sorpresa a todas estas características y cualidades de diseño en el producto, va a ser el factor diferencial, lo que realmente va a hacer distinguir esos elementos dentro de nuestros hogares y dentro de nuestros espacios. Vemos entonces que la carta de color también tiene ese elemento nostálgico porque estamos volviendo como a esos momentos de infancia, esos momentos del pasado. Podríamos describir estos tonos que acompañan la carta de color como una apariencia lechosa o mantequilluda, que de hecho se va a hacer bastante evidente cuando analicemos los materiales que acompañan esta narrativa. Sin duda también hay una mirada un poco más retro, setentera, dentro de esta carta de color, pero que aún así la hace ver muy sofisticada, acompañando unos tonos hacia el final pues, de todas estas tonalidades que le dan profundidad, le dan pues como mucho más arraigo, son esos colores que se convierten en el lienzo para que destaquen tonalidades un poco más saturadas y más llenas de vibrancia. Carta de materiales que acompaña entonces esta narrativa, el vidrio soplado. Vamos a jugar mucho con los contrastes de texturas, de colores, de materiales. Vamos a hacer yuxtaposiciones y mezclas mucho más inesperadas y sorpresivas dentro de esta narrativa. Maderas también como el nogal acompañan el desarrollo de materiales, pero maderas con menor intervención de lacas o de químicos o de otras tinturas que generen modificaciones sobre esas vetas naturales que puede tener las maderas. Estamos buscando la apariencia mucho más natural y casi sin intervención de estos materiales. Pero como les decía, jugamos también de pronto con unos elementos un poco más sintéticos o más industriales, como el hormigón o materiales como el fieltro. La hipertactilidad también va a ser una de las características fundamentales dentro de esta narrativa. Queremos, como les decía al principio cuando les contaba el contexto de esta historia, queremos volvernos a sentir niños. Y pensemos qué hacen los niños, son curiosos, quieren tocarlo todo, quieren jugar con todo, quieren saber cómo se comportan, quieren desbaratar las cosas y volverlas a armar. Esa es la sensación que queremos evocar a través de esta narrativa. Por eso ese elemento de la hipertactilidad también se vuelve en algo fundamental para despertar los sentidos y conectarnos con esa aura mucho más juguetona de este consumidor. Aquí también aparece entonces la tapicería tipo chenil. Vemos como entonces estas gamuzas o estos elementos suavizados, ultra táctiles, también complementan el desarrollo. En contraposición tenemos los aceros pulidos, elementos metálicos, como esa pequeña infusión de lo industrial, de lo que se siente un poquito más sintético, también empieza a generar ese juego de texturas, ese complemento y ese contraste que lo hace muy interesante. Elementos y detalles de diseño que no podemos dejar de lado, las vetas de la madera que se hacen mucho más exageradas, empiezan a destacarse dentro de esta narrativa, formas tubulares y en general formas geométricas. De hecho, cuando vemos también las bases bajas o pequeños elementos como lo tenemos acá con los cierres de broches, vemos que en general la geometría y la forma como adoptamos estas figuras son un poco más regordetas, como ese estilo chunky que también hemos visto en las piezas de vestuario, empieza a trasladarse hacia los elementos de hogar. Entonces eso también le da esa aura un poquito retro, esa mirada hacia el pasado que mencionábamos, para traer todos esos elementos de la infancia que vuelven y se incorporan en el presente. Superficies lacadas con estos colores pasteles, esa apariencia mantequilluda que les mencionaba dentro de la carta de color, empieza a complementarse también con unos brillos muy destacados que hacen que esos productos se conviertan en las piezas protagónicas dentro de nuestros espacios. Key items, elementos que se convierten también en los protagonistas de la historia, lo curvilíneo y lo fluido. Miren, por ejemplo, elementos de iluminación, lámparas. Les decía que el minimalismo no quiere decir que un elemento pueda ser aburrido o que sea completamente plano. Pueden haber pequeñas sorpresas y pequeños detalles de diseño que hagan completamente la diferencia y cambien la lectura que tenemos de un objeto decorativo, pero también funcional. La fantástica utilidad, acá vemos cómo esos elementos cotidianos, cajones, los closets, los espacios de organización, esos elementos cotidianos también pueden empezar a cambiar completamente su lectura a partir de una infusión de color. Altos contrastes de color, juegos de color también mucho más vibrantes, hacen parte de esos cambios que pueden marcar completamente la diferencia en la interacción que tenemos con un espacio.
Y por último, los giros curiosos, les mencionaba también de esa combinación de diferentes materiales. Aquí vemos como maderas mucho más curvas que van adquiriendo esas formas intrincadas, unas formas complejas. Exhibimos completamente porque queremos conocer qué pasa al interior de los productos, jugando, por ejemplo, en una mesa que tiene completamente la parte superior en vidrio. Entonces, empezar a jugar con esos elementos también de transparencias, elementos opacos, maderas más duras, elementos blandos, puede empezar también a marcar la diferencia en esta narrativa del descanso. Ideas principales que nos llevamos de esta segunda narrativa, hablamos de la cuidadosa curación, aunque podamos tener espacios muy austeros porque entendemos que a veces nuestra capacidad económica y frente a la realidad que estamos viviendo posiblemente no podemos ultradecorar nuestros espacios, aunque esos espacios sean muy austeros podemos tener entonces detalles de diseño que le den ese giro, esa sorpresa y esa pequeña indulgencia dentro de lo cotidiano. El minimalismo significativo que se conecta mucho con esta idea y es precisamente los espacios funcionales. Recuerden que casi que es el mensaje que quisiera darles es asociemos el minimalismo también con la funcionalidad. Limpiamos un poco el exceso, sí, pero pensando siempre en la función que prestan esos productos para los consumidores. Promover la longevidad, pues muy atado a este contexto económico que les venía contando, entendemos hoy que los consumidores no buscan productos efímeros, no buscamos productos que tengan o que respondan completamente a las tendencias de una temporada específica, queremos productos y queremos también materiales que habiten nuestros hogares por un largo tiempo, productos que posiblemente podamos intervenir a través de pintura, a través de detalles, que podamos ir cambiando ligeramente, pero que su base y su estructura general nos pueda funcionar a través del tiempo. Sutilmente impactantes, estos pequeños giros, esos detalles novedosos, las pequeñas sorpresas, hacen parte también de esa atmósfera divertida, juguetona, infantil, que se conecta con este nicho de consumidor. No sé si escucharon que sobre todo después de la pandemia, se dio un fenómeno, un comportamiento del consumidor que se llamaba como el efecto pintalabios o el efecto lipstick, que era precisamente frente a toda la restricción económica que estábamos viviendo, la pequeña indulgencia de los consumidores que no podíamos o que todavía no podemos acceder como lo veníamos haciendo a marcas de ropa o a ciertos elementos que requieren una inversión un poco más alta, pues ese efecto pintalabios es como me compro tan siquiera una pequeña cosa de esa marca que tanto me gusta y así puedo mitigar un poquito esa falta de no poder comprar otros productos que quisiera. Entonces, esas mismas sorpresas, esos pequeños detalles son los que estamos buscando también para conectar en nuestros espacios de hogar. Y por último, también los placeres sencillos, pequeños detalles, por ejemplo, en las maniguetas, en los espacios de cocina, en los espacios de baño, esos pequeños detalles, esos pequeños momentos de alegría pueden marcar una gran diferencia en el diseño general de un espacio. Llegamos a nuestro tercer y último concepto que se llama liminal. Acá damos un giro y un vuelco completamente hacia un consumidor que es un poco más vanguardista, mucho más arriesgado. No podíamos dejar pasar esta temporada sin hablar sobre la influencia de las tecnologías y de cómo la inteligencia artificial nos está permitiendo explorar posibilidades que antes creíamos imposibles. Esta definitivamente va a ser entonces una narrativa mucho más propositiva, donde esas barreras entre lo físico, lo digital, entre lo real y lo artificial empiezan a difuminarse, empiezan a mezclarse mucho más para ayudarnos a crear espacios inimaginados. Lo interesante de este concepto de liminal es que no deja de lado la naturaleza. Entendemos cómo hoy las nuevas tecnologías y sobre todo en esta narrativa hablamos sobre la inteligencia artificial, cómo nos ayuda a entender mejor también el comportamiento de esos elementos naturales, esos
materias primas que pueden venir de la tierra para transformarlos de una forma mucho más eficiente a través de esas herramientas de tecnología. Nos encontramos también con una fusión y con una mirada un poco cósmica, digamos que esas preguntas un poco más existenciales de qué hay más allá de este plano físico que percibimos, de este plano físico que habitamos, qué puede haber afuera en el cosmos, también empieza a tener una influencia muy fuerte sobre toda la narrativa, todo el discurso, los espacios de inspiración. Definitivamente aquí sí van a empezar a jugar más esos elementos industriales, los metales van a ser parte fundamental, posiblemente los plásticos, pero como les decía, no dejemos de lado también esas prácticas más responsables y sostenibles, entonces pueden ser plásticos recuperados, pueden ser polímeros que vengan también de la transformación y el reciclaje. Entonces acá vemos una fusión muy interesante entre esos elementos de sostenibilidad potenciados por todas las herramientas de tecnología. La carta de color también revela un poco de esa conexión o esas preguntas sobre el cosmos. Vemos cómo aquí se protagonizan colores o tonos más púrpuras, más lilas, azules, colores que se sienten mucho más fríos, sin duda también que se complementan con unos tonos un poco más estallados, un poco más saturados, como son estos verdes, estos azules, que complementan y se fusionan a la perfección en esta carta de color. Materiales protagónicos dentro de esta tercera narrativa, los aceros y los metales, como les mencionaba, aquí sí estamos buscando tal vez unos resultados más pulidos, más perfectos, unos acabados y unos detalles que son completamente intencionados. Nos alejamos un poquito de esta narrativa que traíamos en las dos historias anteriores, entonces tenemos materiales como los aceros pulidos, tenemos los mármoles que también se van mezclando con estos elementos metálicos, vidrios esmerilados, también las resinas esmeriladas, los aceros bruñidos o los aluminios bruñidos. Vemos también unas mezclas de plásticos recuperados, como les decía, el origen de estos elementos sintéticos puede ser a partir de la recuperación o incluso de los desechos de otras industrias que se puedan transformar, se puedan recuperar para utilizarlos dentro de la construcción o los espacios de hogar y de decoración. Tenemos también espumas de poliestireno recicladas que también revelan ese proceso de recuperación. No queremos ocultar o disimular completamente esos procesos de recuperación y de reciclaje. Parte también del atractivo que tienen estos materiales es poder mostrar su historia, poder mostrar su origen y revelarlos a partir pues, de estos productos que creamos. Detalles de diseño protagónicos en esta tercera narrativa, las formas en picado, las formas geométricas que se hacen mucho más exageradas, son un poco más agresivas en su configuración, las tecnologías mejoradas, y esto es un elemento fundamental para cambiar la forma como habitamos nuestros hogares. Cada vez vemos de una forma más evidente cómo, por ejemplo, espejos inteligentes hacen parte de los hogares, espejos que te pueden dar casi que un diagnóstico completo de tu salud, objetos también y wearables que empiezan a ser parte del cotidiano del consumidor, relojes o lámparas en las mesas de noche que también imitan posiblemente los ciclos del sol para que tengas un despertar mucho más agradable. Entonces la tecnología empieza a entender y empieza a compenetrarse de una forma más sutil con los ritmos biológicos para que el consumidor no lo sienta como unos elementos invasivos, por el contrario que complementan toda su existencia. Y los metálicos también hacen parte de esos detalles de diseño, los tejidos impresos en 3D, acá también aparece pues esas innovaciones que van transformando las maneras de producir y de elaborar los productos. La ventaja que nos da la impresión 3D o la impresión aditiva es que no generamos una cantidad o un stock de inventario que no sabemos si se va a vender, por el contrario vamos produciendo elementos en la medida en que el mercado también nos va dando esa necesidad que manifiesta. Entonces poder tener también una mejor conversación entre lo que necesita el mercado y lo que voy produciendo, pues es un gana-gana para todos. Formas burbujeantes, formas que no siguen un patrón completamente establecido, estamos explorando, como les decía, este es un consumidor, esta es una narrativa que nos permite espacios más de exploración, más de experimentación, de no llegar a un resultado completamente planeado, sino posiblemente abrirnos a lo que pueda suceder en la transformación de estos materiales. También vemos maderas un poco más intervenidas, como lo veíamos en las dos narrativas anteriores, teníamos resultados de maderas muy dejadas al natural, acá nos
atrevemos y damos un paso más allá para intervenir con color o con figuras un poco más sorpresivas también estos elementos naturales. Los key items dentro de esta tercera historia, el moteado estelar, si bien aquí nos encontramos una técnica de fabricación bastante antigua, o sea, no es algo nuevo que nos estemos inventando, el elemento novedoso sí viene de los materiales con los cuales elaboramos esta técnica del moteado. Entonces aquí nuevamente aparecen esos elementos recuperados, plásticos recuperados, que van evidenciando también esos pequeños contrastes de color en estos resultados finales. Esmaltes reactivos, como les aquí refuerzo y hago mucho énfasis en la capacidad de exploración que tiene el artesano o la persona que transforma estos materiales, porque, por ejemplo, en la cocción del barro o la cocción de estos elementos naturales se puede jugar con las diferentes temperaturas del horno para generar unos efectos reactivos o como si fueran inspirados en la naturaleza, por esa naturaleza que también es un poquito rara, que a veces no nos atrevemos a mirar tan a fondo, para simular pues como estas caparazones de los hongos, ¿cierto? Entonces, jugando con esas técnicas, como les decía, muy antiguas, porque el barro pues hace parte de toda la historia de la humanidad, pero como jugando con esas temperaturas podemos llegar también a resultados más diferenciados. Y por último, la dicotomía de los materiales, mezclas muy agresivas y esa también yuxtaposición de materiales completamente opuestos. Por un lado podemos tener estos elementos acolchados, elementos de fieltro, hipertáctiles, que nos hablan de mayor calidez, pero en contraste dentro de un mismo producto, por ejemplo, como piezas de mobiliario, con elementos pulidos, elementos de acero, metales completamente fríos, que hacen también una intersección bastante interesante dentro de estos elementos o key items para el hogar. Ideas principales entonces que nos llevamos de esta tercera narrativa, la adaptación al clima. Acá también es importante entender cómo los seres humanos, frente a las diferentes amenazas a las que nos podemos ver expuestos, nos estamos preparando para que nuestros hogares también se conviertan en una especie de refugios. Entonces, todos los elementos de tecnología que nos puedan hacer también sentir más seguros, elementos también que nos den como ese arraigo con nuestro territorio, con nuestros espacios de hogar, pues definitivamente también va a ser una diferencia importante en la manera como habitamos esos espacios. La intriga cósmica, les hablaba entonces de esas preguntas sobre el espacio, de dónde venimos, qué hay más allá, qué hay en esos espacios que no podemos ver, va a ser una influencia importante para intervenir, por ejemplo, en los colores, en las grafías que hacen parte de esos productos. Hiperrealidad fantástica. Lo interesante de la inteligencia artificial generativa es que nos permite crear espacios y soñarnos espacios que antes considerábamos impensables. Entonces, definitivamente también es una herramienta que empieza a apalancar nuevas formas de diseño, nuevas formas de habitar los espacios, de cómo configuramos esos productos para llegar a esos resultados también más auténticos y diferenciados. La exploración como vía de escape, la tecnología o el juego también con esos espacios de realidades virtuales, de realidades mixtas, empieza a desconfigurar y configurar también otras formas de habitarnos nosotros mismos. Ya no solamente habitamos en este plano físico, sino que muchas personas exploran otras personalidades y casi que tienen una vida completamente simultánea a través de estos otros espacios, de los metaversos. Entonces, entender también esas nuevas mentalidades del consumidor nos va a permitir generar un lenguaje y unas discusiones diferentes también con estas personas. Y por último, las mejoras digitales, como lo mencionamos en diferentes espacios del hogar, vemos esa integración de una forma más sutil en nuestros ciclos biológicos, en nuestra manera pues, de habitar los espacios, para que la tecnología llegue a mejorar y a posibilitarnos también otras maneras pues, de entender mejor el comportamiento de nuestro cuerpo y de habitarnos incluso nosotros mismos mucho mejor. Así llegamos entonces al final de este espacio de inspiración. Antes pues, de despedirme quisiera invitarlos a que si están interesados en ampliar toda la información de la plataforma de tendencias de Future Snoops, estamos ubicados acá detrás de las gradas del set de conocimiento para que podamos hacer pues, una navegación mucho más a profundidad de la herramienta. Agradecerles por este espacio y desearles también que disfruten toda la programación que tenemos en este tercer día del set de conocimiento de Jaime Textil Colombia 2025. Muchas gracias y un feliz día para todos.